Bueno, ahora vamos a iniciar un nuevo libro. Este es de la colección Salvat, de el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Comprende la psicología. Este libro es el primero de una colección de comprender la psicología. Vamos a ver, dice acá por la contraportada, dice, nacido en el corazón del esplendoroso y contradictorio imperio austrohúngaro, testigo del ocaso de la bella época y de las masacres de la Primera Guerra Mundial, y exiliado durante sus últimos días en el Reino Unido para evitar la persecución del nacionalsocialismo. Sigmund Freud es una de las figuras más importantes del pensamiento contemporáneo. A partir de la búsqueda de nuevas terapias para las enfermedades mentales, el padre del psicoanálisis exploró, como si de un arqueólogo se tratase, los abismos del inconsciente y la estructura de la mente. Se preguntó por la naturaleza de los sueños y los lapsus y desafió la moral de su época, interrogándose por la sexualidad y su influencia en nuestro equilibrio psíquico. Hoy su extensa producción intelectual, muy cuestionada, pero de incalculable valor científico, nos ofrece la posibilidad de acometer una impresionante aventura cultural a través de territorios tan fascinantes como el psicoanálisis, la psicopatología, el arte, la mitología, la literatura, la historia o la sociología. Vamos a ver. Sigmund Freud, editorial Salvat. Índice, viene la introducción, la vida y la época, cronología, la vida, la época, la importancia de Freud y su método, el método freudiano, el pensamiento, la teoría general de la psique, el principio de placer y el principio de realidad, lapsus y actos fallidos, pulsiones, angustia y defensas, el desarrollo de la sexualidad y el complejo de Edipo, civilización, colectividad y arte, luces y sombras de su legado, lecturas recomendadas, bibliografía y comité científico. Este libro trae 142 páginas. Y vamos a iniciar con la introducción. Dice, han pasado más de 100 años desde que Freud comenzase a publicar sus obras, unos libros que han cambiado la historia del pensamiento sobre el funcionamiento del ser humano. Freud representa en la psicología un papel análogo al de Einstein en la física. Leerlo hoy quizá parezca anacrónico, aun cuando todos los que han venido después han pensado y escrito siguiendo o enfrentándose a sus análisis, e incluso los psicólogos teóricos contemporáneos, a pesar de que no se refieran directamente a sus trabajos, pueden considerarse sus herederos. Conviene tenerlo en cuenta. Irma, Dora, Elizabeth von R. o Hans se han convertido en pacientes célebres en todo el mundo y han expoliado el pensamiento
y la imaginación de un gran número de futuros profesionales y también de profanos. Como puede imaginarse, los intentos por dar un significado a los sueños son muy anteriores a Freud, pero solo tras su gran esfuerzo se ha pretendido hacerlo de una manera científica, y aunque su ensayo al respecto ya pertenece a la historia, quien acometa tal tarea en la actualidad necesariamente se habrá visto influido por la obra. No menos revolucionaria es su lectura sobre el sufrimiento psicológico. Todos padecemos en mayor o menor medida ciertas psicopatologías relacionadas con la vida cotidiana. Asimismo, el inconsciente es una parte intrínseca de nosotros y la interacción entre ello, yo y superyo, da lugar a comportamientos que se manifiestan a diario. Quizás su incidencia varíe. Ahí radica la diferencia entre normalidad y enfermedad, pero no hay nadie cuya psique carezca de pulsiones y mecanismos de defensa universales. La angustia, el miedo, los deseos difíciles de expresar, nada nos es ajeno, ni siquiera lo más oscuro, y Fred tuvo la valentía de observarlos y comprender que precisamente vivimos gracias a su existencia. Todos experimentamos pulsiones sexuales, pulsiones de vida, eros, y pulsiones de muerte, tánatos. Si aprendemos a sobreponernos al miedo y utilizarlo en nuestro favor, la vida nos deparará grandes sorpresas. Sigmund Freud es el hito, el punto de partida de un viaje que recorreremos para descubrir la riqueza que puede depararnos el saber psicológico. Tan solo necesitamos curiosidad, curiosidad para comprender y para comprendernos. Buen viaje. Ana Giardini. Bueno, vamos a ver aquí la vida y la época de Sigmund Freud. Vamos a ver primeramente aquí una cronología, la historia por el lado izquierdo y Sigmund Freud. En 1848, Francisco José de Habsburgo sube al trono del Imperio Austriaco. De 1848 a 1849, en Europa se desarrollan varias revoluciones conocidas como la Primavera de los Pueblos, que ponen fin a los regímenes absolutistas impuestos tras el Congreso de Viena, 1814 y 1815. En 1856 nace Sigmund Freud el 6 de mayo. En 1859 las tropas franco-españolas conquistan la ciudad de Saigón. Comienza la colonización francesa de Indochina. En 1860, la familia de Freud se traslada a Viena. En el 61, Abraham Lincoln asume la presidencia de Estados Unidos y en Europa, Víctor Manuel II se convierte en el primer rey de la Italia unificada. En 1866, Italia y Prusia firman una alianza contra el Imperio Austriaco. En 1867, Austria reconoce la autonomía de Hungría y nace el Imperio Austrohúngaro. En 1870, Napoleón III
asume la dignidad de rey de Francia. La república se convierte en una monarquía constitucional. En 1873, Freud se matricula en la Facultad de Medicina, aunque no abandona su interés por la filosofía. En 1881, Freud se licencia. En 1886, Freud trabaja en París con Jean-Martin Charcot. A su regreso a Viena, contrae matrimonio con Martha Bernays. En 1889 se inaugura la Exposición Internacional de París, así como su mayor atracción, la Torre Eiffel. Fíjense, en 1889. En 1895, Freud publica con Joseph Breuer estudios sobre la histeria. En 1898, España y Estados Unidos firman el Tratado de París, que pone fin a la Guerra de Cuba y por el que se ceden los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El Imperio Español llega a su fin. En 1900 publica Freud la interpretación de los sueños. En 1901, Psicopatología de la vida cotidiana, primer viaje de Freud a Roma, a la que regresará en diversas ocasiones. En 1905 publica 3 ensayos sobre teoría sexual. En 1908, primer Congreso Internacional de Psicoanálisis. En 1909, viaja a Estados Unidos para dictar un ciclo de conferencias en la Clark University. En 1910, fundación de la Asociación Psicoanalítica Internacional. En 1911, José Ortega y Gasset publica en el periódico La Lectura un largo artículo dividido en 3 partes, titulado Psicoanálisis, una ciencia problemática. Se trata de la primera noticia que se tiene de las investigaciones de Freud y Breuer en España. En 1913 publica Tótem y Tabú. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. En 1916, batallas del Somme y de Verdun. En 1917, Lenin da el golpe de Estado que pone fin a la monarquía zarista. En 1918, fin de la guerra y disolución del Imperio Austrohúngaro. En 1920, más allá del principio de placer. 1922, Mussolini toma el poder en Roma. 1923, el yo y el ello, primera manifestación del cáncer de mandíbula. 1927, el porvenir de una ilusión. 1929, se hunde la bolsa de Wall Street, se inicia la crisis económica. 1930, el malestar en la cultura. En el 33, Hitler alcanza el poder en Alemania. En el 38, Alemania se anexiona a Austria y Freud huye a Londres. En el 39, el 1 de septiembre estalla la Segunda Guerra Mundial y el mismo año Freud fallece el 23 de septiembre.
Vamos a ver aquí la vida, los primeros años. Sigmund Cholorno Fred nace el 6 de mayo de 1856 en la localidad de Fredby in Maren, hoy Pribor, en la República Checa, situada en el corazón de Moravia, una región del Imperio Austriaco a la que su familia, dedicada al comercio, se había trasladado. El padre Jacobo, de carácter débil y acomodaticio, se había casado en 2 ocasiones anteriores y al contraer matrimonio por tercera vez, contaba ya con 2 hijos, Emmanuel y Philip. La situación resultó algo peculiar, ya que su nueva esposa, Amalia Nathanson, era más joven que el primogénito. De acuerdo con la costumbre judía, el nacimiento de Sigmund y su posterior circuncisión quedó anotado en el libro de registro familiar. Sin embargo, su niñez no estuvo marcada por una rígida observancia de la ley mosaica. Su familia, muy numerosa, no se mostraba demasiado apegada a las tradiciones y el joven Sigmund creció bastante al margen de las creencias de sus antepasados. Para Freud, quien no dudó en declararse ateo y contrario a cualquier religión, el judaísmo fue, ante todo, un acervo cultural al que se sentía ligado, y no un culto con sus ritos y obligaciones. Diversos reveses económicos obligaron a la familia a trasladarse a Leipzig primero y a Viena después. Transcurrieron varios años antes de que Sigmund y sus hermanos Julius, Ana, Regina, María, Esther, Pauline y Alexander disfrutasen de una cierta estabilidad. No fue una infancia fácil. En una obra de 1899 sobre los recuerdos encubridores, la describe como un periodo duro e insignificante, marcado por las estrecheces económicas. En el Freud adolescente se mezclan el poco apego a Viena, un fuerte deseo de promoción social, el hastío por las continuas ofensas que sufre a causa de sus orígenes judíos y una gran confianza en sus capacidades intelectuales, alentadas por sus padres, convencidos del talento de su hijo. En casa, el joven llega a imponerse a sus 5 hermanas y a su hermano menor hasta el punto de dirigir sus estudios y lograr que se cancelasen unas clases de piano que perturbaban su lectura sin que nadie le llamase la atención. La situación en la escuela era muy distinta, ya que debió vérselas con unos profesores a los que consideraba mediocres. No cabe duda de que fue un estudiante modélico, entusiasta de la cultura antigua y muy dotado para las lenguas. Además del francés, el inglés y el italiano, dominó el griego y el latín y aprendió el español de manera autodidacta. Aquellos fueron años de grandes lecturas y de apasionados idilios, aunque su timidez siempre le impidió declararse. Los estudios y el mundo del trabajo.
Tras haber considerado la posibilidad de cursar derecho, movido por su interés por los problemas sociales, Fred optó por medicina. Tal como cuenta en sus memorias, se sintió atraído por la disciplina al reflexionar sobre algunos fragmentos de Goethe. De manera en absoluto premeditada, decidió dedicarse al estudio de la naturaleza como si de una misión vital se tratase. Por aquel entonces dejó de firmar con su nombre completo en favor de la forma abreviada Sigmund. La investigación y la lectura ocupaban todo su tiempo. Se adentró con pasión en la obra del filósofo Ludwig Feuerbach, uno de sus favoritos. Sus meditaciones sobre la realidad, su lucha contra los prejuicios, las creencias y la superstición y su actitud crítica hacia la religión fascinaron al joven estudiante. Con todo, sus creencias eran mucho más amplias. Solía leer autores como Aristóteles, al pedagogo alemán Jean Paul o el filósofo y economista inglés John Stuart Mill, de quien llegó a traducir algunos ensayos. También comenzó a asistir a las clases del filósofo Franz Brentano, defensor de Darwin y gran conocedor de la psicología y del pensamiento aristotélico. Al parecer, el estudio del sistema nervioso le atrajo poderosamente, aunque se interesó más por la observación de ciertos fenómenos que por la experimentación en sentido estricto. Siguió con pasión los cursos del fisiólogo Ernest Bruck, en el que vio una suerte de figura paterna y se codió con sus alumnos y colaboradores, y en especial con Joseph Breuer, muy interesado por la fisiopatología y que en poco tiempo se convirtió en otro de sus referentes, hasta el punto de garantizarle apoyo profesional e incluso económico después de que Jacob, el padre de Freud, sufriese un grave revés tras la quiebra de la bolsa en 1873. La familia y las primeras teorías. Su licenciatura, obtenida en 1881, no cambió mucho su vida ni tampoco mejoró sus ingresos. Poco después de que Brucker le convenciese para que se dedicase de manera exclusiva a la medicina, comenzó a trabajar como ayudante en el Hospital General de Viena, donde pasó por varios departamentos hasta conocer al neurólogo Hermann Nothnagel y sobre todo al neuropsiquiatra Teodoro Meynerz, quien supo reconocer su valía frente a otros aspirantes menos dotados y le permitió proseguir su carrera profesional. En 1884, un tanto desazonado por su experiencia laboral, inició una investigación sobre los efectos de la cocaína y pese a que llegó a publicar un artículo al respecto, vio como otro colega se le adelantaba. El oculista Karl Schollers
había experimentado el fármaco con cobayas y realizó una contribución significativa a la cirugía oftálmica utilizando este producto como anestésico local. Por si fuera poco, su estudio recibió críticas muy severas, ya que Freud había prestado poca importancia a los efectos colaterales de la droga. Decepcionado, se refugió en los libros. El joven médico gastaba todo cuanto ganaba en formar una nutrida biblioteca, en la que no faltaban obras de Cervantes, Shakespeare, Schiller, Molière, Goethe o Nietzsche. Con todo, si bien su profesión no le deparaba demasiadas satisfacciones, el amor se presentó de manera inesperada. En 1882 conoció a una joven judía de buena familia, Marta Bernays, de la que se prendó apasionadamente, casi de una manera novelesca. El noviazgo fue breve y los esponsales se celebraron al cabo de muy poco tiempo, no sin la oposición de la familia de la novia, que consideraba a Fred un pobre diablo sin apenas prestigio. Por desgracia, la precariedad económica los obligó a posponer la boda. No sin ironía, Freud, citando a Schiller, le comentó a su futura esposa que su relación estaba marcada por el hambre y el amor. Pese al revés sufrido tras sus trabajos sobre la cocaína y el desencanto que le producía el trato con ciertos colegas que entorpecían su carrera profesional, Fred prosiguió con sus tareas hasta que, gracias a una recomendación de Brooke, obtuvo una beca para ampliar sus estudios en París, a donde llegó en el otoño de 1885. Si bien en un primer momento se dedicó a la investigación anatómica en el Hospital de la Salpêtrière, muy pronto se interesó por los avances que Jean-Martin Charcot estaba realizando en el tratamiento de la histeria. Sus clases prácticas lo familiarizaron con una manera completamente desconocida de considerar los trastornos psiquiátricos y, sobre todo, le mostraron las posibilidades terapéuticas de la hipnosis, que el médico francés empleaba con gran éxito. Los 6 meses en la capital francesa pasaron con demasiada rapidez. En la primavera de 1886 se encontraba de nuevo en Viena. En el periódico New Frey Press apareció un pequeño anuncio. El doctor Simon Freud, profesor de enfermedades nerviosas en la universidad, ha regresado de su viaje de estudios y abre su consulta en el número 7 de la Rathausstraße, distrito 1, de 13 horas a 14:30. Gracias a los primeros pacientes y a la reanudación de la actividad hospitalaria, así como a la ayuda económica de algunos amigos y colegas, además de los regalos paternos y la dote de la novia, pudo disponer del dinero suficiente para desposar
al cabo de 4 años de matrimonio, a su amada Marta. La felicidad por la boda se vio turbada por la ley austriaca, que imponía a los contrayentes una celebración religiosa, algo que molestó notablemente a Freud. Un año después se comunicó a los familiares del nacimiento de la primera hija, Matilde, el mismo nombre que la esposa de Breu. Con el paso de los años, la pareja tuvo otros 5 vástagos: Jean Martin, como Charcot; Oliver, en homenaje a Cromwell; Ernest, en honor a Brooke; Sofía, como la sobrina de su profesor; y por último Ana, como la hija de este, la única que en el futuro se interesaría por el psicoanálisis. En la universidad, Freud conoció al médico Wilhelm Fliess, recién llegado de Berlín. Poco después, entablaron una amistad que duró casi 20 años y que dejó un centenar de cartas. Freud encontró en Fliess un interlocutor comprensivo, al que plantearle dudas, reflexiones e ilusiones. Cuanto más aislado se sentía en el campo médico, más se confiaba a su amigo. La colaboración con el doctor Breu parecía dar resultados excelentes, sobre todo por lo que respectaba al uso terapéutico de la hipnosis. De hecho, habían probado algunas variantes de los procedimientos que se habían utilizado hasta entonces, y a comienzos de 1893 presentaron sus conclusiones a la Sociedad Médica Vienesa. Los éxitos obtenidos los animaron a proseguir sus investigaciones, y ambos escribieron los estudios sobre la histeria en 1895, en los que se recogían los casos clínicos más interesantes, como el de Ana O. Sin embargo, ni la opinión pública ni el mundo académico vienés los consideraron dignos de atención, hasta el punto de que el número de reseñas superó al de ejemplares vendidos, 326 en 13 años. Pronto aparecieron las primeras divergencias científicas entre Freud y Breu acerca del significado de la histeria. El futuro padre del psicoanálisis la consideraba el rechazo de algunos elementos de la realidad cotidiana, y otorgaba gran importancia a la esfera sexual a la hora de determinar la naturaleza de la neurosis. Tal punto de vista suscitó no pocas dudas y perplejidades a Breu, quien no soportaba demasiado bien las presiones ni los fracasos. Freud, por el contrario, mostró una resistencia y combatividad mayores, y se enfrascó con denuedo en los trabajos de investigación. Cuando expuso sus propias teorías sobre el origen de la histeria, y estas fueron descartadas por considerarse una fábula científica carente de todo fundamento, Freud confesó a Fliess su malestar. El joven médico pasaba las noches en blanco, desarrollando teorías y nuevas formulaciones en el apartamento de Vergase 19,
al que se había mudado la familia en 1891 y donde permaneció hasta 1938. Freud se sentía atrapado, aislado. Al carecer de discípulos y ayudantes, optó por centrarse en el estudio de los sueños y en especial el autoanálisis. Así, inició una investigación sobre el paciente que más le preocupaba, él mismo. Tras abandonar las teorías iniciales sobre la seducción, según la cual las neurosis se deberían a los recuerdos reprimidos en un primer momento o a las fantasías en una fase más desarrollada de presuntos abusos sexuales experimentados en la infancia. Se interesó por los procesos de la asociación libre y comparó su labor con la que realizan los arqueólogos, dedicados a excavar para completar y reconstruir aquello que los fragmentos parecen surgir. La metáfora no era casual. Durante toda su vida, la arqueología y el arte antiguo fueron, junto con la lectura y los cigarros, sus grandes pasiones. Entre dos siglos, la pérdida del padre, acaecida en 1896, sumió a Freud en un profundo estado de desorientación que pareció interrumpir su proceso creativo. Sin embargo, tras el duelo, profundizó en su propio análisis y comenzó a cartografiar los sueños, convencido de encontrarse ante su descubrimiento más importante. Tal como explicó a Fleiss, sometió el borrador de la obra que había comenzado a escribir, la interpretación de los sueños, a un control implacable. Aunque el contenido parecía irreprochable y las ideas muy evocadoras, no se trataba de un libro de fácil lectura, a pesar de estar escrito con un estilo sencillo e inmediato. Como rezaba la cita de Virgilio, que tomó de la Eneida: Flector si necen superos acorrente movevo. Si no puedo persuadir a los dioses del cielo, moveré a los del infierno. Asumió el desafío. Estaba tan seguro de la importancia y la validez de sus conclusiones que pensó que ya no volvería a leer nada que se publicase acerca de los sueños. El libro apareció a finales de 1899. Si bien Freud pidió al editor que en el frontispicio figurase el año de 1900, deseaba inaugurar una nueva centuria para la investigación científica. Sin embargo, como era de esperar, los círculos médicos y académicos no se mostraron muy interesados por la obra, que cosechó numerosas críticas negativas. Amparándose en citas de Goethe, Shakespeare, Sófocles y Mozart, Freud
arguía que los sueños son una suerte de rompecabezas cuyo contenido inconsciente y latente dialoga con el contenido explícito de la historia de un ejercicio de traducción que debía realizarse de acuerdo con unas normas que había establecido. Ya con el manuscrito terminado, Fred comenzó a estudiar las nuevas condiciones de la vida psíquica. Comentó a Fritz que el texto contenía al menos 2.467 errores. El número no era casual. Cuando escribió la obra, contaba 43 años y estaba seguro de que no podría publicar más de 24 trabajos. Así, 43 más 24 dan 67 y ambos juntos 2.467. Las cifras que aparecen en la carta, en apariencia accidentales, serían un efecto inesperado del inconsciente. Todo ese material se condensó en una nueva obra aparecida en 1901, Psicopatología de la vida cotidiana, sobre el olvido, los deslices en el habla, el trastocar las cosas, confundido, la superstición y el error, dedicada a todos los fantasmas que llenan el aire, como se desprende de los versos del Fausto de Goethe que abren el volumen. Freud se disponía a completar una trilogía que comprendiese la esencia de toda la teoría psicoanalítica y que desarrollaría y refinaría en trabajos posteriores. En 1905 apareció El chiste y su relación con el inconsciente. En una carta dirigida a Fleiss, confesaba que había reunido innumerables chistes tomados de la tradición judía, así como fragmentos de autores tan importantes como Rabelais, Cervantes, Molière, Twain, Kant o Bergson. Para Freud, el chiste se revelaba como una herramienta para determinar lo que yace oculto de manera subconsciente y que se libera mediante la risa. El psicoanálisis se había convertido en la ciencia del alma, una disciplina rigurosa con la que explorar el inconsciente y su lógica. En el siglo XX inició su andadura con algunos acontecimientos significativos en su vida personal y profesional. Desde su niñez, Freud se había sentido fascinado por la ciudad de Roma y el aura que la envuelve. Había estado varias veces en Italia, pero siempre había alguna razón que lo obligaba a aplazar la visita a la capital, y pudo hacerlo en septiembre de 1901. La ciudad lo embrujó y lo sedujo. Según escribió, había recogido tantas impresiones que podría utilizarlas durante años y estaba decidido a volver en más ocasiones. El hecho de que hubiese cumplido al fin un deseo largamente anhelado
le permitió romper su espléndido aislamiento, como si hubiese llegado el momento del cambio. En 1902, gracias a las gestiones de la baronesa von Ferstel, obtuvo una plaza de profesor asociado en la Universidad de Viena, después de que su petición hubiese sido rechazada en repetidas ocasiones. Aquel mismo año, un grupo de jóvenes médicos le pidió que pudieran reunirse periódicamente para discutir casos médicos y mantener sus conocimientos al día. Así nacieron las llamadas veladas psicológicas de los miércoles, a las que asistieron seguidores y estudiantes, entre los que figuraban Alfred Adler, Wilhelm Stekel o Carl Gustav Jung, quienes en 1908 crearon la Sociedad Psicoanalista Vienesa. Por aquel entonces comenzó a enfriarse su relación con Fliess, que acabaría en 1904 tras diversos malentendidos y reproches mutuos. Aquí aparece Freud en una fotografía que está, dice, de izquierda a derecha, abajo Sigmund Freud, Sándor Fahrenthal y Hans Skach. Arriba Otto Rank, Karl Abrams, Max Eitingan y Ernesto Jones. Bueno, en 1906, Freud cumplió 50 años. Su vida cotidiana transcurría con un ritualismo complaciente. Todo se desarrollaba de acuerdo con un programa muy preciso. Se despertaba a las 7, pasaba consulta desde las 8 hasta el mediodía, comía a la 1 en punto con el resto de la familia. Por la tarde daba un paseo, adquiría algún cigarro si lo estimaba oportuno y proseguía con las visitas desde las 3 hasta las 9. Tras la cena, jugaba una partida de cartas o se dejaba caer por algún café. Luego investigaba o escribía hasta la 1, momento en que se iba a dormir. El sábado daba clases en la universidad de 5 a 7 y posteriormente rendía su visita semanal a su amigo Leopoldo Cohn-Histein para la habitual partida de cartas. Las vacaciones de verano transcurrían con la misma regularidad. Freud las programaba con mucha anticipación. Escogía una localidad de montaña en Baviera o Austria y se desplazaba hasta ahí con su mujer, los hijos y la cuñada. Pasaba los días dedicándose a la pesca o a las excursiones. A finales de agosto se permitía un viaje con su hermano Alexander, quizá a Italia o Atenas, como ocurrió en 1904. Tal era la vida apacible de una familia de la alta burguesía vienesa. Además de las críticas habituales, que continuaban siendo despiadadas e incluso feroces, comenzaban a menudear los reconocimientos, provenientes incluso del extranjero. En 1908 se celebró en Salzburgo
Salzburgo el primer Congreso Internacional de Psicoanálisis, que reunió a 42 participantes de 6 países distintos: Austria, Reino Unido, Alemania, Hungría, Suiza y Estados Unidos. Al año siguiente, Freud recibió una invitación de la Clark University en Worcester, Massachusetts, que le concedió el doctorado honoris causa en Derecho y donde dictó las 5 conferencias sobre psicoanálisis, en las que comprendía sus actividades y descubrimientos. El éxito del psicoanálisis y la guerra. Tras su éxito en el otro lado del Atlántico, Freud acometió la difícil tarea de organizar y profundizar en lo obtenido tras casi 20 años de investigaciones: la creación de la Asociación Psicoanalítica Internacional a raíz del segundo congreso celebrado en aquella ocasión en Nuremberg. Confirmó la popularidad internacional de la nueva disciplina. La presidencia de la recién nacida organización recayó en el joven médico suizo Carl Gustav Jung, al que todos reconocían como el principal discípulo de Freud y su más probable sucesor. Jung había conocido a Freud en 1907, tras un intenso intercambio epistolar, y no tardó en convertirse en su más directo colaborador. Sin embargo, el brillante joven, en el que Freud depositó todas sus expectativas y esperanzas, emprendió muy pronto una línea de investigación propia que lo alejó bastante de las conclusiones del maestro, hasta el punto de provocar un abismo insalvable entre los dos a causa de su disparidad en las interpretaciones de la sexualidad y del inconsciente. Las últimas cartas de aquella relación, que había durado entre 1906 y 1913, muestran un cruce de acusaciones despiadadas. Jung culpaba a Freud de ser un padre severo que esclavizaba a sus propios hijos, y éste le pidió que cesasen todo contacto, ya que lo único que quedaba entre ambos era una profunda desilusión. Jung abandonó la presidencia de la asociación y, junto con los demás socios suizos, se dio de baja y rompió toda relación con su antiguo maestro. Hubo, no obstante, otros discípulos que mantuvieron un contacto más estrecho. En 1912, el británico Ernest Jones, quien lo había conocido en el primer congreso de Salzburgo, decidió crear una suerte de comité secreto que se encargase de defender las teorías psicoanalistas y favoreciese la profundización de las conclusiones de Freud, así como el desarrollo de nuevas investigaciones que siguiesen su misma línea. Sea como fuere, la producción freudiana proseguía. En 1913 apareció otra de sus obras fundamentales, Tótem y Tabú,
en la que a través de la religión y la antropología se asiste a la sistematización definitiva de un elemento fundamental de su teoría, el mito del padre. Poco después, y de una manera muy poco inesperada, estalló la Primera Guerra Mundial. Tras el asesinato del heredero del trono de Austria, el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. Con el paso del tiempo, Freud admitió que, al igual que sus amigos, sintió un impulso patriótico inesperado, aunque sin llegar a la exaltación belicista de otros intelectuales austriacos. Con todo, su entusiasmo se atenuó con rapidez cuando el conflicto llamó a las puertas de su domicilio. Los pacientes disminuyeron. Sus amigos y colegas se fueron al frente y las veladas de los miércoles se espaciaron. Sus 3 hijos parecían a salvo, ya que no se los había llamado a filas, pero no contó con la posibilidad de que se alistasen voluntarios. Cuando se firmó el armisticio, su hijo mayor, Martín, estaba preso en Italia. Freud anotaba casi a diario sus impresiones sobre la disolución del imperio austrohúngaro, convencido de que de la dinastía que había gobernado desde que había nacido, solo quedaría estiércol. Los meses siguientes transcurrieron entre el enfriamiento social y la precariedad económica. Los Freud sobrevivieron gracias a la ayuda de amigos y familiares en el exterior que les enviaban alimentos, ropa y otras vituallas, incluidos los cigarros indispensables para afrontar las fatigosas horas de trabajo. Últimos años y exilio. La situación comenzó a estabilizarse. Freud retomó sus investigaciones y llegaron nuevos pacientes, en gran número, además, e incluso de otras nacionalidades, sobre todo británicos y estadounidenses, hecho que lo obligó a tomar clases de inglés. En 1919 publicó un breve trabajo titulado La amenaza, con el que recuperaba y desarrollaba materiales anteriores. Un año después apareció otra de sus obras fundamentales, Más allá del principio del placer. En 1921 publicó Psicología de las masas y análisis del yo, en la que emergía la tragedia bélica apenas conclusa, y en 1923 El yo y el ello, en la que definía la tríada formada por el yo, el superyo y el ello, y establecía sus relaciones. Por lo que respecta al ámbito internacional, el prestigio de Freud era cada vez mayor, aunque siempre se mostró un tanto reticente. En 1920 participó en el Congreso Internacional de Psicoanálisis, que se celebró en La Haya, el primero tras el conflicto,
y al que asistieron cerca de 150 miembros. Al mismo tiempo aparecieron nuevas organizaciones profesionales, muchas en el extranjero. Aumentó el número de inscripciones a la asociación y se fundaron clínicas dedicadas de manera casi exclusiva a las terapias psicoanalíticas. Sin embargo, la enfermedad y la muerte comienzan a acechar a Fred, que ya contaba 67 años. A principios de 1923, una molestia en la boca lo llevó a la consulta de Félix Deustech, quien le aconsejó que dejase de fumar. Por desgracia, la extirpación del nódulo no era sencilla, y menos si se tiene en cuenta que el doctor no era muy buen cirujano y se arriesgaba a que, en el caso de que algo saliese mal, el paciente muriese desangrado. De una manera un tanto extraña, nadie había informado a Freud de la gravedad real de la situación, a pesar de que éste era plenamente consciente del problema. Al parecer, de Uch temía que si le contaba a Fred que realmente pasaba, podría suicidarse para evitar el dolor. Sea como fuera, a lo largo de los años siguientes, Freud se sometió a casi una treintena de intervenciones menores para controlar la enfermedad. Se le implantó una prótesis que le impedía hablar y oír con naturalidad, aunque no por ello interrumpió su labor investigadora. En 1930, la ciudad de Frankfurt le concedió el prestigioso premio Goethe, un honor muy bien dotado económicamente, que aceptó con gusto y que reparaba en cierto modo la desazón que le produjo saber que una vez más se había rechazado su candidatura para el Nobel. En verano de 1933 no deparó demasiada esperanza. Tras el ascenso de Hitler al poder, los nacionalsocialistas declararon que el psicoanálisis era una ciencia judía que exaltaba los instintos animales del ser humano. Fred comentó con sarcasmo que al menos algo se había avanzado desde la Edad Media, ya que se había limitado a quemar sus libros y no a él. Sin embargo, la persecución era cada vez más implacable. No cesaban de subrayarse sus orígenes judaicos, aun cuando Freud siempre se había mantenido ajeno a cualquier inclinación religiosa. Los acontecimientos lo obligaron a exiliarse. El 11 de marzo de 1938, cuando las tropas alemanas entraron en territorio austriaco para consumar la anexión del país al Tercer Reich, Freud se limitó a escribir 2 palabras en su diario: Finish Austria. Casi en el mismo momento en que sus ciudadanos se negaron a ser independientes, afloró de nuevo la plaga del antisemitismo, esta vez de un modo fanático y violento. La población judía padeció agresiones, saqueos
humillaciones y por imposición de las autoridades germanas desapareció prácticamente de la vida pública. Solo el prestigio internacional garantizaba a Fred, en principio, ser víctima de las persecuciones. Con todo, a sus 82 años, se resistía a la idea de traicionar y abandonar la ciudad donde siempre había vivido, a pesar de la insistencia de sus amigos y colaboradores. Su fiel amigo Ernest Jones contaba una anécdota nacida a raíz de su empeño por vencer sus últimas reticencias. Durante el naufragio del Titanic, las calderas estallaron y el capitán cayó al mar. Al ser rescatado, argumentaba una y otra vez que había cumplido con sus obligaciones como oficial, ya que no había abandonado la nave, sino todo lo contrario. Freud se dio por vencido, pero las autoridades alemanas no, sobre todo en ciertos aspectos relacionados con la economía. La Gestapo pretendía que se saldasen unas presuntas deudas y los Freud se vieron constreñidos a pagar una tasa especial impuesta a aquellos judíos que se propusiesen cruzar la frontera. La suma era astronómica y solo pudieron solventar el problema gracias a la intervención de la princesa María Bonaparte. Sin embargo, Fred debía afrontar aún otra humillación más. Firmó un documento por el cual declaraba no haber sufrido ningún trato vejatorio. No se amedrentó y con un toque de ironía añadió que se comprometía además a recomendar los servicios de la Gestapo a quien le preguntase. El 6 de junio de 1939, Freud desembarcó en Londres, en compañía de su familia. Una multitud formada por curiosos, políticos, científicos, profesores universitarios y artistas de lo más variopinto se agolpaban a la puerta de su casa para darle la bienvenida y entregarle toda clase de misivas. A comienzos de 1939, sus condiciones de salud empeoraron. El cáncer se había extendido y no podía operarse. Aún así, continuaba recibiendo a pacientes y atendiendo personalmente la correspondencia. Le quedaba el consuelo de la lectura. El último libro que leyó completo fue La piel de Sapa, de Honoré de Balzac. Max Schur, su médico desde 1939, viajó a Londres a finales de septiembre, poco después de que Europa se hubiese sumergido en un nuevo conflicto. Freud, ya al límite de sus fuerzas, le recordó un viejo trato y Schur cumplió con lo prometido. El 21 de aquel mes le inyectó una dosis de morfina más alta de lo normal e hizo otro tanto al día siguiente hasta inducirle el coma. Falleció a las 3 de la madrugada del 23 de septiembre de 1939. Bueno, aquí concluimos
lo que es la, la vida, sus primeros años, los estudios y el mundo del trabajo, la familia y las primeras teorías, entre dos siglos, el éxito del psicoanálisis y la guerra, y los últimos años y el exilio. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.